En este día, por gracia de Dios, vamos a estar compartiendo sobre la sanidad de la adicción a la pornografía. Esto es un problema muchas veces oculto que la gente, engañada por Satanás, lo mantiene en secreto. Y puede parecer algo pequeño, o este mundo te puede hacer creer que es algo normal, pero realmente, a través de ese problema, de esa adicción, Satanás está totalmente destrozando vidas, familias, y está trayendo graves problemas. Como saben, estamos en un tiempo muy especial, ¿verdad? Por el coronavirus están habiendo situaciones tremendas. Y una de esas situaciones es que muchas personas pues están confinadas, han tenido un tiempo que no podían ni salir de sus casas. Otros desgraciadamente han perdido sus empleos, sus trabajos y están teniendo más tiempo libre, ¿verdad? Por eso en este tiempo, según las estadísticas, la visión de la pornografía ha aumentado un 61%. La gente, al tener más tiempo libre, al tener estrés, ansiedad, pues todo eso lo utiliza Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, para que la gente intente llenarse con cosas, ¿verdad? Y uno de los graves problemas es la adicción a la pornografía. La gente está atrapada, encadenada totalmente. Y también, no solo adultos, sino desgraciadamente, muchos jóvenes están sufriendo grandemente por ese problema. Dice que a partir de los 12 años, muchos jóvenes están ya empezando a tener ese problema. Y según las estadísticas, de cada 10 jóvenes, 8 están sufriendo esa adicción a la pornografía. Por supuesto, Dios tiene gran interés por los jóvenes, por los remanentes, ¿verdad? Pero Satanás, por supuesto, también, porque sabe que son el futuro, ¿verdad? Incluso muchos creyentes, gente que ama a Dios, gente incluso que lleva mucho tiempo yendo a la iglesia, incluso gente que sirve al Señor, está sufriendo con la adicción a la pornografía. Y eso, por supuesto, es un grave problema que va a utilizar Satanás para lo que él hace, como hemos dicho antes, siempre hurtar, matar y destruir. Y muchos creyentes jóvenes están con esa situación y están sufriendo muchísimos porque siempre viene el acusador de los hermanos, que es Satanás, a acusar, ¿verdad? Bueno, y tú haciendo esto, ¿no? Ahora vas a ir con cara de santito a la iglesia, ¿verdad? O ahora tú con cara de bueno, ¿cómo vas a orar a Dios? Siempre mentiroso y padre de la mentira, acusando y haciendo que sean engañados los jóvenes, sufriendo muchísimo. No hace mucho tiempo, a través de un chat, recibí un mensaje. Entonces lo miré y era una foto, pero una foto, pues eso, de una mujer, la verdad que era algo de pornografía. Y me quedé sorprendido, ¿verdad? ¿Quién me envía esto? Y mirando ese chat, pues pertenecía a un remanente, era un remanente. Entonces, bueno, la verdad, pues que empecé a orar, ¿no? Y me di cuenta de la situación. Y el chico, apurado, al tiempo me escribió pidiéndome disculpas y me dijo pues que habían hackeado su teléfono y tal, ¿no? Pero claro, yo estoy orando, ¿no? Porque ese muchacho lo estará pasando fatal y fíjense qué situación, ¿no? Que sin darse cuenta recibo esa foto, sería algo tremendo la vergüenza que pasaría ese pobre remanente, ¿verdad? Entonces
Hay muchos jóvenes sufriendo y que tenemos que ayudarles porque tenemos que salvarlos, ¿verdad? Porque es un engaño de Satanás. Y esos jóvenes son preciosos, son remanentes que Dios ha escogido. Y a través de la palabra y nuestras oraciones tenemos que darle respuesta porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación en todas las áreas. Por eso es muy importante, en primer lugar, que estemos entendiendo el origen de esa adicción a la pornografía. Y por supuesto, siempre nuestra fuente es la palabra de Dios, que es la verdad. Toda la palabra es inspirada por Dios. Por eso en la palabra Dios nos da respuesta a todo tipo de situaciones, porque es nuestro creador y Él nos da su palabra para que podamos ver correctamente los problemas y sobre todo poder solucionarlos, porque Dios lo que quiere es darnos la respuesta. Por eso el centro de los 66 libros de toda la palabra está enfocado, el núcleo es la respuesta. Y Dios nos da toda la respuesta siempre a través de Jesús el Cristo. En Él tenemos respuesta absoluta para todo. Por eso la palabra dice que Dios en un principio nos hizo seres espirituales. En Génesis 1:27 dice que nos hizo a la imagen de Dios y allí ya nos creó con un sexo, ¿verdad? Al hombre con uno, a la mujer con otro, varón y hembra nos creó. Entonces, el hombre, en Génesis 1:28, ya nos da la autoridad para dominar, para sojuzgar y también para procrear. Ahí ya está hablando del sexo, ya es algo que Dios nos da de una manera, a la manera de Dios, algo santo, algo precioso, algo limpio, ¿verdad? Dios lo creó. Y era bueno, porque dice en Génesis 1:31 que cuando el Señor vio toda su creación, dice que todo era bueno en gran manera. Fíjense que en ese tiempo tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero como el hombre vivía en esa santidad con Dios, realmente todo era puro, no había maldad, todo era bueno en gran manera, dice Génesis 1:31. Significa que no había ninguna maldad, no había ninguna intención, ninguna mirada incorrecta, ningún pensamiento extraño, no había maldad. Y ese es el principio de la creación de Dios. A la manera de Dios, vemos que todo es bueno en gran manera, todo funciona, porque Dios es nuestro creador, nos hizo para bendecirnos, nos dio una posición tremenda, una identidad preciosa, y Dios nos dio todo para poder disfrutar y cumplir su plan y deseo con nosotros. Entonces, vemos que incluso en Génesis 2:24, el Señor crea una institución preciosa. ¿Cuál es? El matrimonio. Ahí habla, en Génesis 2:24, crea Dios el matrimonio, que es la creación de Dios, y crea un matrimonio que es una institución sagrada que Él hace para que el hombre y la mujer, es decir, esa es la manera del matrimonio, conforme a la palabra, un varón y una hembra, puedan estar siendo uno, una carne. Quiere decir eso que ellos ya podían tener esa intimidad sexual que a la manera de Dios dentro del matrimonio es santa, es pura y es de bendición, tanto para disfrutar como para poder procrear. Esa es la función. Y por supuesto, siempre a la manera de Dios. Eso es toda una bendición, es algo tremendo, porque ese matrimonio es para ser uno. Y se es uno físicamente, emocionalmente y por supuesto la parte más importante, espiritualmente. Entonces ahí, de esa manera, es una gran bendición, porque crea el matrimonio. Un matrimonio en Cristo es algo precioso. Un matrimonio en Cristo forma familias en Cristo, que es una bendición, es la bendición de Dios, el reino de Dios en esta tierra. Cuando una familia está en Cristo, eso es la mayor bendición. Por supuesto, ¿qué ocurre? Si no es a la manera de Dios, en vez de ser el reino de Dios, esa familia, desgraciadamente, es un infierno, ¿verdad? Pero a la manera de Dios es una bendición tremenda que Dios nos ha dado.
Por eso tenemos que ver realmente la verdad, cómo Dios pone esos principios que no cambian y que es la manera para que todo funcione y realmente sea de bendición, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, todo era bueno en gran manera, dice la palabra. Pero ocurrió algo que cambió todo. Génesis 3, ese acontecimiento que solo la palabra de Dios está explicando, eso fue tremendo lo que ocurrió allí, porque cambió totalmente todo. ¿Por qué? Porque a través de Satanás hizo que el hombre perdiera el pacto que Dios le había dado. Desde ese momento, el hombre quedó separado de Dios. Ya separado de Dios, como dice en Romanos 3:23, el hombre no sabe realmente cuál es la manera de Dios. Ya ha perdido porque está separado, no sabe la manera de Dios. El hombre empezó a ser totalmente, a vivir en pecado. Ya empieza, el mal está en su vida, como un virus tremendo, y ya empieza, al ser pecador, a cometer pecados. Ya sale solo, su naturaleza cambia, ya tiende totalmente a ver todo de otra manera, a hacer las cosas de otra manera, contrarias a la palabra de Dios, que trae totalmente fracaso y sufrimiento. Y la tercera consecuencia es que el ser humano queda controlado por este Satanás, que tiene las personas como un títere. La gente no puede creer que Satanás controla sus vidas, pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos explica claramente cómo él, que es el engañador de este mundo, dice en Apocalipsis 12:9, engaña a la gente y la controla siempre para traer destrucción, siempre. Por eso, vemos que después de ese pecado original, en Génesis 3:7, ahí es cuando empieza a cambiar todo. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, ahí, a causa del pecado, a causa de morir espiritualmente, entró la corrupción al hombre. Dice que fueron abiertos sus ojos. Dice, y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué quiere decir eso? Habían estado hasta entonces desnudos, no había ningún problema, porque a la manera de Dios era puro, era santo, no había ningún pensamiento incorrecto, pero ahí cambió. Ahí es cuando ellos ya empezaron a ver de otra manera, con pensamientos impuros. De esa manera se dieron cuenta que se tenían que tapar. Ahí empezó realmente el problema de la lujuria, que es lo que Satanás utiliza para que tengamos adicción a la pornografía. Ahí empezó Génesis 3:7. Hasta entonces el hombre vivía disfrutando con Dios, disfrutando de las bendiciones que Dios le había dado. Pero ahí se ve el cambio. Génesis 3:7. Ya el hombre se da cuenta que está desnudo, ya empieza a tener pensamientos incorrectos y él mismo intenta solucionar su problema tapándose con hojas de higuera, ¿verdad? Por supuesto, esa solución del hombre, que es el principio de la religión, que por sus fuerzas intenta arreglar su problema, no funciona. Por eso el hombre desde ese momento cambia totalmente, porque empieza a vivir en el yo. Entonces, la adicción a la pornografía es el fruto del pecado original. Y esto lo tenemos que tener claro. En el principio no existía esa maldad. El hombre vivía teniendo a la manera de Dios, gozando de la bendición de Dios, conforme Dios había hecho todas las cosas. Fue a causa de ese pecado original, originado por Satanás, que el hombre empezó a caer ese problema. Por eso no es realmente la voluntad de Dios. Es la estrategia de Satanás para hurtar, matar y destruir. Por eso el hombre se dio cuenta que estaba desnudo. Dice en Tito 1:15 la palabra, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, para el puro todo es puro. Cuando estaban en perfecta comunión con Dios,
todo era puro, pero ya al quedar apartados de Dios en pecado por el pecado original, ya estaban corrompidos. Por eso, ya para ellos nada es puro, porque su mente y su conciencia, dice la palabra, están corrompidas. Por eso el hombre, separado de Dios, empieza a vivir en el yo, y él empieza a elegir lo que es bueno y lo que es malo a su manera, conforme a él piensa, conforme a sus deseos, conforme a su punto de vista, conforme a su criterio. Totalmente incorrecto, ¿verdad? Y en Génesis 6, no solo el hombre vive en el yo, Satanás lo engaña de tal manera que queda atado a lo carnal. Dice que había tanta maldad en la tierra, estaban totalmente atados a lo carnal, que Dios decidió enviar un diluvio, Génesis 6. ¿Por qué? Como hemos dicho antes, el hombre estaba totalmente separado de Dios, cayó en la lujuria. La lujuria es un deseo sexual contrario a la manera de Dios, intenso, desenfrenado. Es un impulso motivado, dice, por el egoísmo, por el yo, y no por el amor. Es algo que utiliza Satanás. Y mucha gente, por estar separada de Dios, empieza a tener ese problema. Intenta poder llenarse a través de el sexo fuera del matrimonio, del sexo fuera a la manera de Dios, y cae en la lujuria, y eso le trae gran sufrimiento. Por eso Génesis 11, el hombre empieza a buscar éxito, y vemos personas con éxito humano, que es un falso éxito, que está teniendo graves problemas con la lujuria, con la adicción, con la pornografía. Hay mucha gente famosa que tiene esos problemas, gente que utiliza su posición de poder, de éxito, para poder dar rienda suelta a esos deseos de lujuria, y estos días están saliendo muchos casos, gente famosa, actores, incluso reyes, que se está destapando ese problema que había estado oculto durante tanto tiempo. Pero Satanás los engaña totalmente. Y también, como dice la palabra, él engaña a través de la cultura. Él envuelve todos esos problemas que son la base, y a través de la cultura hace que las personas constantemente sean bombardeadas por esas cosas incorrectas. Por eso están metiendo pornografía a través de las películas, a través de las series, a través de las revistas, a través de vídeos y sobre todo a través de Internet, ¿verdad? Es algo que llega solo, uno está dentro de Internet y sin buscarlo te puede venir esa información. Y eso realmente vemos que es la manera que Satanás está utilizando esos medios. Vemos que a través de Internet la gente, estando sola, escondiéndose, puede acceder a ese mundo irreal, ese mundo oscuro, ese mundo de Satanás, que está realmente trayendo corrupción, sufrimiento a las personas. Porque las personas separadas de Dios, su dueño, como hemos dicho antes, es Satanás. Y él, incluso desde antes de nacer, empieza a trabajar y a traer maldición, a traer destrucción. Hay muchos niños, siendo pequeños, que a lo mejor son niños no deseados, porque sus padres, al no ser creyentes o al estar en idolatría, ha venido esa maldición sobre ellos. Esos niños tienen falta de amor. Hay niños que son maltratados, también por la obra de Satanás, y esas heridas empiezan a estar en sus vidas, en sus corazones, y están faltos de amor, amor de su padre, de su madre. Incluso hay niños que son abusados, incluso por familiares, y esos son heridas que están trayendo, y a través de esas heridas, Satanás obra, ¿verdad?, en las vidas, por esos canales, y esos niños están faltos de amor. Por eso, de una manera equivocada, empiezan a buscar el amor a través de la pornografía. Y empiezan a caer en lujuria, buscando realmente el sexo, y a través de eso piensan que se van a llenar, que van a poder solucionar esas carencias emocionales en su vida. Es un engaño, porque es todavía peor, ¿verdad?
Por eso Satanás empieza a utilizar en sus vidas la pornografía. ¿Y cómo lo hace? Muy importante, empieza siempre a través de los ojos. Lo que vemos es muy importante, por ahí entra mucha información, ¿verdad? En Mateo 5, 27 y 28, el mismo Señor Jesús dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense lo que dice. Dice que solo mirar a una mujer y empezar a tener un pensamiento sucio, ahí ya es adulterio. Solo pensando ese acto en tu mente, eso es un pecado, ya es adulterio. Eso ya está contaminándote totalmente. Por eso lo que estamos mirando es muy importante. Y Satanás, que lo sabe constantemente, está a través de los medios, está dando esa información. Hace años, pues en las televisiones públicas era muy difícil ver ese tipo de contenidos, ¿verdad? Pero vemos que eso fue cambiando tremendamente y que ya hasta los niños están a través de las televisiones recibiendo informaciones, viendo pues anuncios, series, donde salen cosas totalmente pornográficas que se van grabando. Eso impacta a un niño y realmente se graba, se enraiza y llega un momento que es la naturaleza. Por eso lo que vemos es muy importante. Dice en Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, que a través de la vista entra a nuestra mente, ¿verdad? A nuestro corazón. Y empezamos a querer eso, ¿verdad? Lo que pensamos. Y llega un momento que, como lo quieres tanto, ya se enraiza y es lo que haces, es tu naturaleza. Ya se llega a cabo ese pecado y dice que da luz la muerte. Esa es la estrategia de Satanás. Por eso lo que vemos es muy importante. Me acuerdo perfectamente un amigo que era empresario y era una persona pues muy diligente, era muy vivo para el negocio, le iba bien, pero él tenía ese problema. Cuando yo me paraba a hablar con él, lo iba a visitar, pues nos poníamos en la puerta de su negocio a platicar un rato y cuando estaba hablando con él me daba cuenta que cada vez que pasaba una muchacha, pues giraba el cuello, ¿no? No podía evitarlo. Y yo me reía, ¿no? Digo, ten cuidado, no se vas a romper el cuello. Y él, a pesar de que se lo decía, intentaba aguantarse, pero era superior a él, ¿verdad? Y siempre giraba el cuello. Y realmente ves que estaba totalmente atrapado por eso, ¿no? Por eso su vida no funcionaba. Él ya llevaba 2 divorcios. Y si no sale de ese problema, realmente cada vez le volverá a pasar, ¿verdad? Porque a través de eso, Satanás engaña, ata y trae destrucción, no solo a las vidas, a los matrimonios, a las familias. Por eso, conforme a la palabra, que podamos entender, en primer lugar, cuál es el problema de la adicción a la pornografía y, sobre todo, que podamos ver cuál es la manera, la solución de salir de ese problema, cómo tener sanidad a la adicción a la pornografía. Vemos que David, el mismo rey David, que era una persona con un corazón para Dios, en un tiempo que él no recibió la guía, porque tenía que haber ido a liderar su ejército, a luchar, dice que no recibió la guía y se quedó allí en Jerusalén, perdiendo el tiempo, y estaba ahí tranquilo, ¿verdad? Y es muy importante el tiempo, y sobre todo, cuando tenemos tiempo libre es muy peligroso. Ahí Satanás puede atacarnos grandemente. Y él, que tenía tiempo libre, empezó a pasear, estaba aburrido, ya su estado espiritual se notaba que había caído, ¿verdad? Y estaba allí mirando desde la azotea, y allí dice que vio a una mujer que se estaba duchando desnuda, ¿y qué pasó? Por los ojos la empezó a mirar, y empezó a entrar el deseo, Satanás lo empezó a engañar, y llegó el punto que la hizo llamar incluso
Era una mujer casada, Betsabé, y cometió el adulterio, como dice Santiago, ¿verdad? Entra por los ojos, la mente, lo empiezas a querer, Satanás te engaña y ¡pum! Y al final se produce el pecado que trae muerte, ¿verdad? Entonces, intentando arreglar el problema, lo estropeó más. Hizo que su marido viniera porque quería realmente que pudiera estar con su mujer para que nadie sospechara de que habían tenido relaciones, pero como era un hombre fiel, lo tuvo que enviar y dio el mandato que lo pusieran a pelear delante de todo el ejército en el sitio más peligroso, es decir, que lo hizo literalmente matar. Convirtió eso en un asesinato. Y a causa de eso el hijo que nació murió. Entonces, el pecado trae muerte. Hay unas consecuencias, ¿verdad? Incluso el rey David pudo experimentar, desgraciadamente, esa situación. Me acuerdo perfectamente, en un reportaje de televisión, un joven de apenas 13 años contaba pues que él, viendo el teléfono celular, ¿no? Hoy en día todos los jóvenes pues ya tienen su teléfono inteligente y pueden acceder a internet y luego pues bueno, claro, sus padres no pueden controlar todo lo que pueden ver, ¿verdad? Y decía este muchacho que un día de repente le llegó una cookie, una información de pornografía. Dice que se asustó, digo, y parecía algo tan sucio, ¿verdad? Entonces la primera vez se asustó, pero eso se le quedó grabado, ¿no? Porque eso se queda grabado. Y el chico, pues, aunque se asustó, aunque le daba un poco de asco al principio, pero eso lo tenía y empezó a pensar sobre eso, ¿no? Y le empezó a entrar la curiosidad, decía. Entonces, pues sin darse cuenta empezó a buscar eso y al principio pues más o menos se sentía mal, le llamaba la atención, pero luego por supuesto dice que cada vez lo veía más, que al final se hizo adicto y luego ¿qué pasa? Que eso se graba, se enraiza y luego ese muchacho pues ya pues empezó a buscar novia. ¿Y qué quería hacer con la novia? Pues lo que tenía grabado, lo que había visto, ¿verdad? Quería ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí, pues ya Satanás poco a poco empieza a destrozar las vidas, los corazones siendo tan jóvenes, empiezan a fracasar, empiezan a tener problemas, se puede quedar la novia embarazada, en fin. Satanás se engaña a través de algo pequeño, de una cookie, de una información que llega y al final puede destrozar vidas, familias, porque esa es la función de Satanás. Por eso tenemos que estar viendo, conforme a la palabra, cómo Satanás utiliza muchos caminos para destruirnos. Y un camino que está utilizando grandemente en este tiempo es a través de la adicción a la pornografía. Eso es devastador. Destroza totalmente a las personas, los matrimonios, las familias. Es impresionante. Por eso empieza a traer problemas mentales. Realmente es de origen espiritual, pero te empieza a traer problemas mentales. ¿Por qué? Porque eso se crea una adicción. Como la droga, la gente lo empieza a buscar continuamente. ¿Por qué? Porque es algo compulsivo, no pueden parar, es como una droga. Por eso la gente empieza a vivir en un mundo irreal. Ustedes fíjense, ¿no? ¿Cuántos jóvenes que se meten en las habitaciones y no salen allí, verdad? Porque se han creado un mundo irreal, una burbuja. A través del ordenador se sienten bien porque allí nadie sabe quién son realmente, ¿no? Y pueden intentar ser otra persona. Y a través de eso pueden entrar en ese mundo tremendo, ¿verdad? Pornografía, pueden acceder a miles, millones de información, de canales. Algo tremendo, ¿verdad? Y ahí viven atrapados. Llega un momento que están tan atrapados, no pueden salir de ahí. Es una adicción, lo necesitan totalmente. Satanás los atrapa. Y por supuesto, eso hace que luego, cuando se casen, van a intentar poder aplicar ese mundo a la vida real con su esposa. Pero no va a funcionar, no van a sentirse satisfechos, no va a funcionar el matrimonio, porque eso te empieza a hacer vivir un mundo que es totalmente irreal.
Por eso, realmente eso trae gran destrucción. Y hay gente que por causa de eso, su familia se destroza totalmente, porque empiezan a cambiar de actitud. Hay gente que deja ya de quedar con gente, ya no va a las reuniones, porque cuando sale del trabajo se va directamente a través de internet a entrar en ese mundo. Y hay gente también que incluso en el trabajo empiezan a mirar ese contenido porque ya, como son adictos, y al final los pillan, ¿verdad? Y los despiden. O sea que cada vez, en todas las áreas, hace que fracasen grandemente. Pero es como una droga, no pueden salir, porque es algo que ya necesitan, ¿verdad? Necesitan cada día estar ahí viendo esos contenidos, ¿verdad? Por supuesto, eso en el fondo les trae un sentimiento de culpa, porque saben que en el fondo no están haciendo bien. Y sobre todo, Satanás obra para que lo tengan oculto, para que no lo digan a nadie. Entonces eso es un sufrimiento, eso ahí crece todavía más. Y al final, ¿qué ocurre? Pues tienen problemas físicos, se ponen enfermos, ¿verdad? Y por supuesto, lo peor, que como nos enseña la palabra, esa maldición se traspasa a la siguiente generación. Es más, muchas de las personas que tienen ese problema lo han heredado de sus padres. Porque es algo espiritual, es una maldición, es algo totalmente cuyo origen es el pecado original. Y la gente separada de Dios en ese estado, su eternidad, como dice la palabra, es una eternidad en el infierno. Por eso, tenemos que estar conociendo la adicción a la pornografía, es a causa del pecado original. Por eso, no se trata de romper la computadora, ¿no? Como muchas madres hacen. No es que sea malo, pero no da la verdadera respuesta. Ni poder poner filtros, ¿no? Como hay filtros en ordenadores. Eso no es malo, pero no da la verdadera respuesta. La respuesta tiene que ser la respuesta de Dios. Y la respuesta que Dios da es Jesús el Cristo. Jesús vino para salvarnos también de la adicción a la pornografía. Él es el verdadero Salvador, el Salvador de la raíz de todos los problemas, del problema original. Por eso Jesús, para poder salvarnos, Él cumplió el trabajo de Cristo. Él, como el verdadero profeta, abrió el camino, el único camino de Dios al hombre para volver a Dios. Él, como el sacerdote, vino para romper toda maldición, para cortar toda maldición, todo desastre, para liberarnos totalmente de los pecados pasados, presentes y futuros. Cristo derramó su sangre y perdonó nuestros pecados. Por eso Cristo también vino como el Rey, verdadero Rey, para vencer a Satanás. Por eso a través de Jesús el Cristo, por gracia de Dios, cuando ponemos nuestra fe en Él, y cuando le invitamos a que venga a nuestro corazón para ser nuestro Señor y Salvador, en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Y dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Solo a través de Jesús el Cristo puedo salir de esa maldición. Solo a través de Jesús el Cristo puedo tener verdadera sanidad de la adicción a la pornografía. Ese es el poder de Jesús el Cristo. Por eso el mismo Señor, Él nos llama, Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es la verdadera respuesta para nosotros. Por eso no solo tenemos que recibirlo en nuestro corazón, tenemos que grabar Jesús el Cristo, tenemos que enraizar el reino de Dios. Que Cristo reine en nuestro corazón, que Cristo reine en nuestra mente, que sea el Rey verdaderamente de nuestra vida y que nos dé ese poder, que seamos llenos del Espíritu Santo. Esa es la verdadera sanidad para nosotros. Por eso Pablo está escribiendo a los hermanos de Corinto. Corinto era una ciudad donde la gente estaba totalmente atrapada a muchas cosas, entre ellas adicción a la pornografía.
Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que a través de Jesús el Cristo, ellos pudieron salir totalmente de todas esas adicciones, de todos esos pecados que son consecuencia del pecado original. Uno de ellos, la adicción a la pornografía. Por eso Jesús el Cristo es la verdadera respuesta. A través de Él somos nuevas criaturas. A través de Él salimos de todo desastre y de toda maldición. Pero hay muchos creyentes que tienen a Cristo en su corazón. Gente que ama a Dios. Gente incluso que sirve a Dios. Pero todavía tienen ese área donde Cristo no está reinando, donde Satanás está obrando, es un canal donde está obrando continuamente, trayendo sufrimiento a la persona y también a través de la persona. Por eso, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es muy importante que tengamos esa convicción que Jesús el Cristo de verdad ha consumado todo. Entonces podemos tener ese problema. Hay áreas, ese área en concreto, que todavía la podemos tener en nuestra vida. Incluso muchos jóvenes, de verdad, están en esa situación. Jóvenes que son hijos de Dios, que van a la iglesia, jóvenes que aman a Dios, pero están atrapados ahí. Es una lucha constante, es muy difícil, ¿verdad? Pero Jesucristo es la respuesta. Por eso, ¿qué tenemos que hacer de manera práctica, verdad? Algo muy importante, en Santiago 5:16, nos habla de confesar nuestras ofensas, ¿no? Y en primer lugar, por supuesto, tenemos que arrepentirnos y confesar delante de Dios y pedirle que Él esté reinando en ese área de nuestra vida, esté dándonos libertad en esa área. Tenemos que estar orando así, confiando que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero también algo muy importante, que es de gran ayuda, orar y con un hermano, una persona que sea de verdad de Dios, del Evangelio, de confianza, una persona que esté preparada con el Evangelio, que oremos y que podamos también poder hablar con Él y abrir ese problema, poder confesar también, contarle el problema al hermano para que también Dios nos ayude a través de él. Es muy importante. Satanás quiere que eso lo guardemos, lo escondamos, hasta que él lo haga explotar para destruir todo. Por eso es muy importante, sobre todo los padres, que siempre tengamos ese puente abierto a nuestros hijos, que ellos sepan que aunque estén haciendo mal, tengan ese corazón de saber que pueden decírselo al papá o a la mamá. Es muy importante ese puente, hay que dejarlo siempre abierto. Satanás quiere romperlo constantemente, pero nosotros con amor siempre tenemos que comunicar con nuestros hijos y ayudarles para que ellos tengan esa confianza de poder decirnos incluso sus fallos, incluso sus luchas. Eso es muy importante. Y por supuesto que podamos estar escuchándolos con amor, con el Evangelio, para darles respuesta con el Evangelio y el amor de Dios a través de nosotros. Entonces, si un creyente tiene ese problema, en primer lugar, que se arrepienta delante de Dios, sabiendo que en el nombre de Jesús el Cristo, Él nos perdona, como dice Primera de Juan 1:9. También orar y poder tener ayuda de un hermano de confianza, para que también a través de él podamos recibir la ayuda. La palabra de Dios dice, ay del solo, mire que no caiga. Dios pone personas en nuestra vida para también ayudarnos a poder tener sanidad de esas situaciones. Estaba escuchando un testimonio de una persona
que tenía ese problema y dice que él era un secreto que tenía durante mucho tiempo y que le empezó ya a causar graves problemas, pero él, ya Dios le dio la fuerza para poder encontrar un hermano de confianza y hablarlo. Ahí dice que ya totalmente, ya perdió todo el poder, toda esa obra de Satanás perdió el poder, porque ahí ya lo estamos desenmascarando, ¿verdad? Y eso Dios lo utiliza grandemente para ya cortarle ese canal. Él quiere que lo guardes, que no lo digas a nadie, ¿verdad? Eso es un engaño. Estás sufriendo grandemente y Él hace que ese problema esté creciendo. Por eso el confesar primero delante de Dios, pero también con un hermano del Evangelio de confianza, eso va a ayudar para que Dios nos esté dando la verdadera sanidad. Porque la clave es que estemos cambiando lo grabado, la raíz, la naturaleza. Fíjense, el pueblo de Israel fueron 400 años esclavos. Ellos eran esclavos en Egipto. Y eso habla espiritualmente de estar atados por problemas donde Satanás nos engaña. A través de la sangre del Cordero fueron liberados de Egipto. Y luego anduvieron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque aunque habían salido de la esclavitud físicamente, ellos tenían la grabación, la raíz, la naturaleza de esclavos todavía. Entonces un creyente, aunque es hijo de Dios, todavía hay áreas en su vida donde Satanás obra, ¿verdad? En este caso, la adicción a la pornografía. Por eso, en el desierto Dios le dio la manera de terminar de darles esa sanidad. ¿Cómo lo hizo? Dios le dice que hagan un tabernáculo, es decir, una iglesia. Y en el tabernáculo había muchas partes importantes, todas con un significado espiritual, pero lo más importante era el arca del pacto, ¿verdad? Entonces, a través del culto, que es la iglesia, es para dar culto a Dios, tenemos que estar aferrándonos al pacto, que es lo que representa el arca del pacto. Pero dentro del arca del pacto hay 3 cosas muy importantes, ¿verdad? En primer lugar, las tablas de la ley. Esas tablas dadas a Moisés, escritas por Dios en piedra. Eso simboliza que la palabra de Dios siempre se cumpla. Siempre, no pasa, siempre se cumple. En la piedra no se puede borrar, ¿verdad? Por eso, de manera práctica, en primer lugar, confesar, destapar ese pecado delante de Dios, arrepentirse, pero luego, para poder salir de ahí, a través del culto cada día, yo tengo que estar grabando la palabra de Dios en mi vida. Tengo que estar tomando esa palabra. Por eso les dio el tabernáculo, para que cada día se concentraran en la palabra. Cada día necesita, para recibir sanidad, concentrarse en la palabra de Dios. La puede escuchar. Eso es de bendición. Muchos hermanos me están dando testimonio cómo escuchando la palabra todos los días Dios le está dando fuerza, sanidad. Hacía poco hemos hecho un foro y un hermano me decía que había experimentado cómo toda la inseguridad que tenía toda su vida, al empezar a escuchar la palabra todos los días, Dios le ha dado sanidad, le ha dado seguridad, porque ya sabe quién es en Cristo. Tiene fuerza en su identidad, en su autoridad. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es espíritu y vida, es sanidad para nuestros huesos. Por eso, como hemos leído hoy, dice que ¿con qué guardará o limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Vemos en Ezequiel 37, en ese valle de huesos secos y secos en gran manera, a través de recibir la palabra, a través del profeta, empezaron a cobrar vida, empezaron a avivarse. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso, en primer lugar, que cada día empiece a escuchar la palabra. ¿Qué palabra? La palabra del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Tenga un tiempo de concentración cada día y empiece a escuchar la palabra. Puede escribirla, eso le va a ayudar grandemente. Puede memorizarla. Solo memorizar la palabra es como estar llenándose uno de Dios, porque la palabra es Dios mismo, y de eso te da gran poder, gran sanidad. Es de gran bendición para mi vida el memorizar la palabra. Eso es algo
que Dios por su gracia ha utilizado muchísimo. Por eso la palabra es la verdad. Si yo estoy entrando en la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice en Juan 8:32. Por eso, en primer lugar, el tabernáculo era para centrarse, tomar el pacto, en primer lugar, con la palabra. Por eso, para recibir sanidad de esa adicción a la pornografía, que puedan cada día, siendo ya hijos de Dios, centrarse en la palabra de Dios. Cuando empiezo a entrar ahí, Dios va a obrar de manera tremenda, va a empezar a darme sanidad, libertad, me va a liberar totalmente de esas áreas. Voy a cambiar mi estado espiritual. No solo la tabla de la ley, no solo la palabra, también dentro del arca del pacto había un segundo elemento. ¿Cuál era? La vasija con el maná. Ese maná era el pan del cielo. Por supuesto, también es un símbolo de Jesús el Cristo. Pero eso habla también que no solo hay que tomar la palabra cada día tenemos que estar orando a Dios. Orando no como una carga, no como algo religioso. Disfrutando que Dios está con nosotros, dándole gracias. Es muy importante el agradecimiento. Eso da gran sanidad. Que podamos cada día agradecer a Dios, porque Dios en Jesús el Cristo ha consumado todo para nosotros. Por eso, dentro de la oración modelo del Padre Nuestro, el Señor enseña, danos el pan nuestro de cada día. Por eso tenemos que estar orando constantemente, dando culto a Dios, tomando la palabra, orando. Tenemos que tener tiempos de oración como tenía Daniel 3 veces al día y orar como David 24 horas constantemente, que estemos conectados a Dios a través de la oración. Dios nos va a dar gran fuerza, gran bendición. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar cada día en ese tiempo de concentración con Dios, tomando la palabra, pero también orando. Una vez ya salgan a su trabajo, a sus estudios, sin darse cuenta, van a estar orando. Continuamente va a venir un problema, van a orar, van a tomar la palabra, porque eso se va a ir grabando, enraizando, va a ser su naturaleza. Y el tercer elemento que había dentro del arca del pacto era la vara de Aarón, que había reverdecido, había cobrado vida, ¿verdad? ¿Y eso de qué habla? Del poder del Espíritu Santo. Por eso, si están cada día concentrados en la palabra, cada día orando, van a ser llenos del Espíritu Santo. Su estado espiritual va a subir a esa cumbre. En ese momento van a recibir sanidad y van a ser testigos. Todo ese problema que han podido padecer, al ser testigos de cómo a través de Jesús el Cristo han sido liberados, van a ser testigos para muchas personas que desgraciadamente están todavía con ese problema de la adicción a la pornografía. Si usted es un testigo, le va a poder contar no una teoría, le va a poder explicar cómo usted ha experimentado en Jesús el Cristo esa sanidad, cómo ha cortado totalmente esas cadenas, cómo ha restaurado su vida, su familia, porque ese es el poder del Evangelio y Él nos llama para ser testigos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan de manera práctica tener estas pautas. Realmente a través de eso van a experimentar cómo de verdad el Evangelio es poder de Dios para salvación y cómo Dios les levanta como testigos. Por supuesto, en cuanto ustedes tengan esa fuerza espiritual, ya tienen que estar cortando con esos contenidos, tienen que estar quitando ya de sus teléfonos móviles, de sus computadoras, esos accesos, esos contenidos, cortando. Cuando uno tiene fuerza, ya es muy fácil, ¿verdad? Ya tienes el poder para salir de ahí. Fíjense la vida de José, él cada día tomaba la palabra, oraba, era lleno del Espíritu Santo. Y él tuvo un problema también con la mujer de Potifar, ¿verdad? Ella constantemente lo estaba tentando hasta el punto que ya dentro de la casa le provocó totalmente. Pero él, con ese poder espiritual, dice que salió corriendo, ¿verdad? Él era joven, era una persona, ¿verdad? Joven, no estaba casado y, bueno,
Pero al tener ese poder espiritual, ante esa tentación, ¿verdad?, él tuvo la victoria. ¿Por qué? Porque él podía cada día tomar la palabra, orar, y era lleno del Espíritu Santo. Por eso dice que salió literalmente corriendo, ¿verdad? Y nosotros, recibiendo el poder a través de la palabra, la oración, siendo llenos del Espíritu Santo, de manera práctica también, tenemos que cortar, decidir, ya con ese poder salir de esos contenidos que sabemos que utiliza Satanás para hurtar, matar y destruir. De esa manera vamos a tener verdaderamente la sanidad a la adicción a la pornografía. Para concluir, me gustaría hablar especialmente a los padres. Este mundo, a través de todos los contenidos, realmente está trayendo esa pornografía, incluso a los niños, están teniendo acceso a ellos, ¿verdad? Entonces, humanamente no es fácil, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer los padres? ¿Los metemos en una urna? No dejamos que vean nada, que hagan nada, ¿verdad? Uno humanamente le pueden entrar esas ganas, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice en Deuteronomio 6, de 4 al 9, que este pacto del Evangelio lo tenemos que estar grabando, enraizando, que sea la naturaleza de nuestros hijos. Tenemos que estar constantemente dándoles la palabra, enseñándoles la verdad, para que puedan experimentar a través del Evangelio que Dios que es vivo está con ellos, que aprendan cada día a tomar la palabra, a orar, a disfrutar de que Dios está con ellos. Entonces, si nosotros les ayudamos y grabamos el Evangelio, enraizamos, hacemos que esa naturaleza sea del Evangelio, ellos no van a ser influenciados por el mundo, sino que ellos, con ese poder espiritual, van a influenciar a este mundo. Van a ser luz en medio de la oscuridad. Ellos mismos, con ese poder espiritual, sabiendo realmente lo que es de Dios y lo que no es de Dios, van a tener ese poder de poder parar lo que no sea de Dios, de saber lo que es la verdad. Hoy en día, desgraciadamente, incluso a través de los colegios, están enseñando a los niños bien pequeñitos contenidos de índole sexual, algo que realmente solo a sus padres tienen la potestad o deberían para poder enseñarles, ¿verdad? Pero estamos viviendo en ese tiempo y cada vez será peor. Por eso nosotros tenemos que estar tranquilos, tomar el pacto y, como dice la palabra, traspasar este pacto a los remanentes. De esa manera ellos van a tener victoria. De esa manera ellos van a estar firmes como una roca en el Evangelio y van a ser testigos para poder ayudar a todas las demás personas que desgraciadamente están sin Dios y sin esperanza, siguiendo la corriente de este mundo, y van a poder compartir el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan a través de esta palabra, conforme a la Biblia, que es la palabra de Dios, entender que esa adicción a la pornografía es algo como consecuencia del pecado original. Es una estrategia que Satanás utiliza para hurtar, matar y destruir. Es algo que trae totalmente destrucción a las vidas, a las familias. Y solo a través de Jesús el Cristo tiene solución, porque Jesucristo es la verdadera respuesta. Que podamos estar compartiendo el Evangelio y ayudando de manera práctica a dar sanidad. Una vez conocen a Jesús el Cristo, ahí hay que ayudar, que puedan de verdad tomar la palabra cada día, concentrarse en la palabra, estar disfrutando la oración, ser llenos del Espíritu Santo y de esa manera poder tener la sanidad completa de la adicción a la pornografía. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar este mensaje, que oren y si pueden estar compartiendo alguna persona que tiene ese problema, que lo puedan compartir. De esa manera Dios va a utilizar grandemente sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor,
porque a través de Jesús el Cristo, tú has dado todas las respuestas para nosotros. Señor, en este mundo Satanás está engañando, está trayendo destrucción a las vidas, a las familias, y muchas personas están sufriendo con esa adicción a la pornografía. Por eso, Dios, que podamos estar levantándonos y compartiendo el Evangelio, darle la respuesta. Padre, que estés obrando poderosamente y especialmente que podamos traspasar este mensaje tan importante del Evangelio a los jóvenes, a los niños, para que puedan de verdad tener la respuesta en el Evangelio. Obra poderosamente. Señor, levanta a tu iglesia en este tiempo para que podamos estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Señor, que a través de tu iglesia estés cortando toda maldición, todo desastres, que estés dando sanidad de todas las adicciones. Obra poderosamente. Señor, que bendigas cada hermano, cada hermana, que bendigas las familias que ellos representan, que puedan estar recibiendo la fuerza, el poder a través de tu palabra y que se puedan levantar como testigos en cada uno de los lugares que tú les has puesto. Señor, atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén.